Moisés Llorens está en Barcelona. Muy gusto en saludarte. ¿Cuál es la situación de Ernesto Valverde, el técnico del Barcelona? Buenas noches, buenas tardes a todos, buenas noches desde Barcelona, recién llegado de Arabia Saudí, de cubrir para ESPN Deportes la Copa América. Pues nos hemos encontrado con un panorama desolador. Un Ernesto Valverde que al final del partido de Supercopa parecía que tenía todos los números para seguir como técnico del Barça, y a estas horas sigue negociando su finiquito para que el Barça pueda anunciar el despido oficial del técnico extremeño después de 2 temporadas y media, y en la cual consiguió 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Si se fuera Valverde, ¿quién llegaría? Bueno, pues todas las miradas van hacia Quique Setién, el técnico cántabro, que el último club que dirigió fue al Real Betis. Es el que más gusta en el seno de la dirección deportiva del Barça, también de la presidencia. Ya está en Barcelona su agente negociando con el Barça. Setién se ha declarado siempre un cruifista, o más cruifista que el propio Cruyff, es decir, con una identidad de juego muy similar a la que quiere el Barça, y ahora hay que ver si Setién acepta el medio año de contrato que le ofrece el Barça, o bien si busca un poco más. A mi modo de entender, va a buscar un contrato hasta el 30 de junio de 2021, es decir, 18 meses de contrato. Quique Setién fue pretendido por la selección mexicana de fútbol antes de que fuera contratado Gerardo Martino. Y en este río revuelto, no sé qué tanto quepa preguntar si es verdad que Carlos Vela pudiera otra vez interesar al Barcelona. Bueno, ese es uno de los nombres que está sonando. Es verdad que una noticia que adelantó el pasado sábado ESPN en las páginas web de ESPN Deportes y ESPN FC, el Barça, al saber que Luis Suárez iba a estar entre 3 y 4 meses de baja, se plantea la posibilidad de reforzar la delantera. No bien saben si con un centro delantero al uso o bien con un hombre de ataque. Por lo tanto, se tiene que deshojar la margarita, se tiene que estudiar muy bien todo. Ahora están centrados en la elección del nuevo entrenador, luego vendrán el delantero, y Carlos Vela, el año pasado, al tener números para venir, este año los puede tener. Pero claro, vamos a ver si quieren algo concreto para una cosa puntual, bien un fichaje ya de campanillas pensando en un centro delantero para el futuro. Carlos Vela está ahí, pero evidentemente no va a ser la opción principal. Sería extraordinario para Vela llegar o regresar al fútbol de España y llegar al Barcelona. Gracias, Moisés, por la información. A vosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Valverde sigue siendo técnico hasta el momento del equipo del Barcelona. Sí, pero la decisión parece tomada. Lo que se está arreglando es el finiquito. Y este mismo entrenador fue justamente Setién el que tuvo Andrés Guardado a su cargo con el equipo del Betis. Bajo su gestión llegó Diego Lainez al conjunto bético, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros en la historia. No funcionaron las cosas al final de su estancia con el Betis. Estamos hablando de el cierre del torneo pasado, la gente pedía su salida, lo terminaron cumpliendo, y no nada más se fue él, también se fue el vicepresidente deportivo, que fue el que fue a las oficinas del América a completar lo de Diego Lainez. Entonces, es el que se maneja como el principal candidato a tomar el lugar de Ernesto Valverde. Y de este equipo que marcó toda una época, la sigue marcando el Barcelona, de lo mejor que yo he visto en la historia del fútbol, pero para mí sí es indudable que bajo Valverde es cuando peor han jugado. Si tomamos desde Guardiola, desde el inicio de este Barça, que hablamos de 13, 14 años, ni en los peores momentos de Martino, que creo que después de sí, no se ganó Valverde nada sería ahí. lo menos convincente, Claro, porque lo mejor fue dos caídas estrepitosas. Lo mejor se da con Guardiola, con Roma y Villanova y luego con Luis Enrique, que más o menos lo mantiene. Un Barça que cada vez depende más de Messi, cuando antes estaba mucho mejor repartido el asunto. Y lo de Valverde, digo, lo evidente de su falta de capacidad a esos niveles se da en 2 momentos culminantes, ambas eliminaciones en las 2 más recientes sí, Champions League. Sí, es que esos son los dos grandes cicatrices. Porque ahí es muy claro que no se levanta. Que le atañe al técnico hacer algo diferente, ¿no? Sí. Sí, esas ventajas que perdió contra Roma y contra Liverpool son imperdonables, ¿no? Para la gente del Barcelona, cuando el equipo tenía muchas aspiraciones de ser campeón en los 2 torneos, sí, ¿no? Estaba... Y tenía un plantel para hacerlo. Y fueron dolorosísimas las derrotas, ¿no? Porque esta de Liverpool tremenda, ¿no? 3-0, vas de ventaja y te gana 4-0, o sea, es increíble. Que 2 años consecutivos te hagan lo mismo, no sepas sí, cómo ventajas. se maneja una ventaja tan holgada.
Claro, con el mérito de los adversarios, Teniendo sobre todo en el caso de Liverpool. Teniendo el mejor futbolista del mundo. Exactamente. Imagínate. Otro Valverde, Fede, da de qué hablar también en este inicio de semana. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño del Real Madrid para terminar ganando la Supercopa allá en Arabia Saudita? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues inmejorable. Fijaros cómo son las cosas. Hace 3 meses hablábamos de Mourinho y de la posibilidad de la salida de Zidane. Hoy se habla de Quique Setién y de la posibilidad de la salida de Ernesto Valverde. Y todo por 5 minutos malos que tuvieron en un partido frente a un Atlético de Madrid que fue inferior y que al final les hizo esos goles de remontada, y ahora Valverde es el que va a pagar los platos rotos, seguramente una mala gestión, porque estoy de acuerdo, debía haber salido con la eliminación en Liverpool, pero nadie se atrevió a hacerlo y encima además le renovaron. Y el Real Madrid ha dado la vuelta, esto ya sabéis, es el yin o el yang, y en este caso es el Real Madrid el que se muestra mejor, viene más convencido, viene más crecido para afrontar lo que queda de temporada, y ni tan siquiera le asustan los 6 goles que hizo ayer el Manchester City, su próximo rival en Champions. Valverde va a tener como mínimo un partido, si no 2, de sanción por la jugada que decidió, y más claramente no se puede ver una vez que acabó la final, el partido de ayer. Sergio Ramos viene con el tobillo con problemas, viene con un esguince, y hay que decir que el próximo rival es el Sevilla de Lopetegui, que no es nada fácil para el Real Madrid, pero de momento todos son buenas noticias en cuanto a estado de ánimo, lo que hay ahora mismo en el Bernabéu, muy distinto a cómo arrancó la temporada. Un abrazo, Manu. Ahora que se maneja lo de Quique Setién, te preguntaría, ¿tiene las credenciales para un banquillo del tamaño del Fútbol Club Barcelona? Creo que sí las tiene. Cuando esta tarde ya ha empezado a sonar su nombre con mucha fuerza, y hablaba con gente en el Camp Nou, personalmente, esto no es más que opinión, me da la sensación de que un tipo que con equipos como el Betis, como Las Palmas o como cualquier otro, era capaz de hacer un juego vistoso, más allá del resultado, un juego vistoso, siempre decíamos que será capaz de hacer con una buena plantilla. Bueno, pues ahora le llega su oportunidad, y creo que por carácter, por lo que conozco a Quique, por carácter, por forma de manejar los equipos, por cómo se comportan los jugadores con él, creo que puede ser una buena baza. Ahora hay que entrar a dominar el toro dentro del vestuario, y ese toro se llama Leo Messi y todo su entorno. Si consigue llegar a eso, creo que va a ser una buena opción para el Barça. Oye, Manu, una pregunta. Todavía se sigue discutiendo el asunto de Zidane, que ha jugado 9 finales y las 9 las ha ganado, y todavía hay quien dice, sí, pero no es un buen entrenador, es un gestionador simplemente de grupo. Te lo dijo él el sábado. Esto sé que lo dices por mí, y si ves mis comentarios a lo largo mucha gente, no solo tú, de la derrota en Mallorca, y empezó con la victoria. Sí. Sé por dónde quieres ir, y yo te digo, Zidane reconoció el sábado que en las 3 Champions no era tan buen entrenador como lo es ahora, o que ha mejorado mucho como entrenador, lo dijo literalmente, y es verdad. En la final se vio claramente el invento de los 5 centrocampistas, porque no tenía delantero centro, sí, porque a Jovic le pone porque es el que más se parece a un delantero centro. Fijaros cómo lo fue cambiando, llegó a jugar con el 4-4-2 y acabó jugando con un 4-4-3. Eso, en las 3 primeras o 2 temporadas y media de Zidane, él era de ideas fijas, de alineación fija y de cambiar pocos jugadores. Este año ya introdujo a Valverde, que es el que le ha solucionado precisamente una final, y ya va introduciendo cambios tácticos. Creo que, siendo un gran gestor de grupos, Zidane, como todos, acaba aprendiendo, sí, y empieza, para mí, a ser un buen entrenador, pero lo tiene que confirmar. Esto no es más que la Supercopa. Veíamos la grosera y grotesca doble patada de Valverde en este partido. Y por último, Manu, te preguntaría, ¿por qué ahora quitar a Valverde, el técnico del Barça, y no antes, cuando ya referías momentos peores? Eso por un lado. Y por el otro, ¿por qué Xavi Hernández dejó de ser opción para dirigir al Barcelona? La primera, por miedo a muchas cosas. Hay elecciones el año que viene en el Fútbol Club Barcelona a la presidencia, y hay un vestuario donde un Messi amenaza cada 2 por 3 o su entorno, o se filtra que si el contrato le permite marcharse, que si se quiere marchar, que si no se ganan títulos, ¿qué va a hacer? ¿Qué tal? Entonces había cierto temor, y eso es lo que hizo que, por intentar estabilizar y dar tranquilidad y no hacer experimentos, porque tampoco había ningún entrenador disponible de los que quiere el Barcelona. Koeman, hasta que no acabe la Eurocopa, no estará dispuesto. Y el caso de Xavi, te lo contesto, se pulsó hasta Puyol para director deportivo y tampoco quiso. El caso de Xavi es que simpatiza más
con el otro grupo opositor, el que se cree que puede pelearle la presidencia al entorno de Bertomeu, y no se quiere comprometer con Bertomeu y que luego le digan, pero si tú eres de la otra parte. Es más, yo creo que Xavi incluso va a esperar precisamente a esas elecciones y no antes sería entrenador del FC Barcelona. Manu, gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo para todos. Igualmente, buenas noches por allá. Y ahora Ciro con la información de la NFL. Fue un fin de semana de 4 partidos de playoff, los juegos de la ronda divisional que nos entregan ya los finalistas de conferencia, es decir, sobreviven 4 equipos y no estuvieron exentas las grandes sorpresas. Tuvimos esto el sábado por la noche, Tennessee desfavorecido hasta por 9 o 10 puntos en las apuestas, va a Baltimore y le gana a los Titanes. Pocos pases, pero precisos y efectivos de Ryan Tannehill, a John Smith. Lanzó apenas 14 pases, Ryan Tannehill completó 7, pero la base fue este jugador, Derek Henry. Simplemente en 2 juegos de playoff sus oponentes no han tenido una respuesta para el que fue el líder corredor de la NFL. Imagínense un tipo que mide 1,92 m, que pesa 117 kilogramos y que tiene esta velocidad explosiva. No nada más corrió, también lanzó este pase de anotación en una jugada de engaño. Y el llamado a ser jugador más valioso de esta temporada, Lamar Jackson y su equipo tuvieron que abandonar muy pronto la carrera. Simplemente Baltimore estuvo fuera de sí, cometió un montón de errores, se la jugaron en cuarta oportunidad como venían haciéndolo a lo largo de la campaña y no les funcionó. Y cuando este equipo, que corre muy bien, dejó de acarrear la pelota, pues se salió de su zona de confort y les terminan ganando. Este fue un juegazo que transmitimos ayer con Raúl Alegre. De locura, entre Houston y Kansas City, sí. Empezó ganando Houston 24-0. Nada le salía a Kansas City. Un primer cuarto de pesadilla. Inclusive al arranque del segundo cuarto viene un gol de campo más de Kaimi Fairbairn que ponía adelante a Houston, pero la historia de este partido se escribió en los equipos especiales. Errores y aciertos en equipos especiales. Imperdonable para Houston que te saquen un partido que ganas 24-0. Esto fue ya cuando Kansas City era una bola de nieve que que venía creciendo a velocidad exponencial. El equipo de Andy Reid anotó consecutivamente de touchdown en 7 series ofensivas consecutivas, después de que perdían por 24 y terminaron ganándole con amplitud al equipo de los Texans. Es la 4ª remontada más grande en la historia de la NFL. Pat Mahomes lanzó una buena cantidad de pases de anotación, fueron 5 en total. 3 de ellos dirigidos a Travis Kelce. Jamás tuvo la defensa de Houston una respuesta para el ala cerrada, nombrado al tazón de los profesionales, y están en la final de conferencia. Serán anfitriones. Kansas City va a recibir ese partido ante los Titanes de Tennessee. Los Packers le ganaron a Seattle, un juego que se definió por apenas 5 puntos. Así como no hubo respuesta para Henry de parte de la defensa de Baltimore, no hubo respuesta para Aaron Rodgers y Davante Adams de la defensa contra el pase de Seattle. De todas formas, les digo una cosa, lo que ha hecho Seattle de pelear de esta forma hasta esta instancia, teniendo tantas bajas, con un cuerpo de corredores totalmente desarticulado, rehecho para esta etapa final, vale mucho. Logra una anotación Marshawn Lynch, pero en el cuarto, cuando sabía Aaron Rodgers que tenía que agotar el tiempo, lograr 2 conversiones de tercera oportunidad claves para no prestarle una vez más la pelota a Russell Wilson, las hizo. Primero con un pase efectivo a Davante Adams y luego con que no estuvo exento de polémica, porque parece que Jimmy Graham lo detienen centímetros antes de la marca del 1-10, se revisó, se mantuvo la decisión en el campo y Green Bay le gana a los Halcones Marinos de Seattle y van a visitar al que se vio más imponente de todos, San Francisco. No nada más San Francisco tuvo una semana de descanso, su defensa está más sana todavía. Pararon en seco a Dalvin Cook, apenas 18 yardas por la vía terrestre, 6 capturas de quarterback a Kirk Cousins, y San Francisco es un equipo que corre muy bien la pelota, lo hizo para 180 yardas, es un monstruo de 3 cabezas con Tevin Coleman, Raheem Mostert y Matt Breida, le ganaron con claridad al equipo de los Vikings. Entonces San Francisco recibirá a Green Bay en la Nacional. En la Americana, el juego que ESPN va a llevar a todos ustedes, los Titans contra los Chiefs desde Arrowhead, domingo 2 de la tarde. Y hoy lunes por la noche llevamos a ustedes la final del fútbol americano colegial desde el Superdomo de Nueva Orleans. Recuerden que también la final de la conferencia americana, al igual que el Pro Bowl, estarán por la pantalla de ESPN, y el Supertazón. Hoy la final colegial por ESPN también a partir de las 7 de la noche, Clemson contra LSU. En el gotero informativo empezamos con información del mundo del tenis. Djokovic
y compañía han logrado que Serbia sea campeón de la ATP Cup, España por ser el campeón de la Copa Davis, Australia por su localía, Canadá por el talento de sus jóvenes estrellas y finalmente Djokovic con Serbia, único invicto del torneo. En información de béisbol, el gerente y el manager de los Astros de Houston, o sea, Jeff Luhnow y AJ Hinch, han sido despedidos después de la investigación de la MLB por usar tecnología para hacer trampa durante la temporada 2017 cuando los Astros suspendidos ganaron la Serie Mundial. Y a los Astros multados $5 millones. Y les van a quitar sus selecciones de primera y segunda ronda en los sorteos de 2020 y 2021. Trevor Lawrence contra Joe Burrow frente a frente el día de hoy. Aquí podrían estar los dos quarterbacks reclutados número 1 en los 2 siguientes drafts. De ese tamaño es el partido que vamos a tener hoy para todos ustedes. LSU es favorito por arriba de 5 puntos. Tiene la ventaja de que el partido va a ser en Nueva Orleans, va a tener el apoyo de su fanaticada muy cerca de ahí en Luisiana, pero lo que ha hecho Clemson para llegar a esta instancia sobresaliente, no den por muertos a los Tigres de Clemson. Y Jimmy Johnson sí lo será inducido al Salón de la Fama. Sí, ayer se le informó en un programa en vivo. En vivo, sí. Sí, no, bueno, este es el arquitecto de aquel equipo campeón de los Vaqueros de Dallas. Él ganó 2 Super Bowls de manera consecutiva y se dio el lujo de que cuando dejó a los Cowboys, todo lo que él había dejado le sirvió a Barry Switzer para que con el puro vuelo consiguiera otro anillo de supertazón. Su regreso con los Delfines de Miami no fue tan exitoso. Alguien que también fue campeón a nivel colegial con los Huracanes de Miami, Jimmy Johnson. ¿Cómo se le extraña en Dallas? Y Tlatuani, buenas tardes. Digo yo que la historia de Carlos Girón es la de la serena aceptación. Es decir, lo tratamos muchísimo, trabajamos mucho juntos, excelente amigo, platicador, de sangre liviana. Divertido. Y yo lo que digo es que nunca lo traumatizó el hecho de no haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Nunca le escuché decir una maldición o despotricar o lamentar por el hecho de que a Portnov, el ruso, le hayan permitido repetir el clavado, que lo hizo perfectamente y ganó la medalla de oro a final de cuentas, sino como que siempre estuvo muy resignado a perder esa medalla de oro. De tal manera que yo me quedo con esa forma de ser que le daba salud mental a nuestro querido Carlos Girón, que lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Así es, y cada vez que muere un medallista olímpico viene a la memoria una gran gesta deportiva. Un día que el deporte mexicano fue feliz, y la estás diciendo ese día, Beto, cuando en Moscú 80... los jueces soviéticos hacen que Portnov repita su clavado, pero Carlos Girón siempre decidió ver que había ganado una medalla de plata y no que había perdido una medalla de oro. Ándale. Como lo dices. Exacto. Y era parte de su forma de ser. Si tuviéramos que resumir su carrera deportiva en lo más brillante, sería ese momento. Pero si lo tuviéramos que ver más abajo, sería la estatua, por ejemplo, que tiene afuera de la Unidad Morelos, del IMSS. Un hombre que se formó ahí, parte de este deporte mexicano que se basaba en esa escuela del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue el engranaje medio de la escuela de clavados. Cuando veníamos de Joaquín Capilla, de Álvaro Gagiola, de Juanito Botella, él es el punto medio que va a derivar hacia Jesús Mena, hacia Fernando Platas, hacia Rommel Pacheco, allá la escuela de Jorge Rueda. Y hay que decir lo que dices, ¿no? Un hombre gran platicador, siempre contento en una mesa, siempre motivador de las nuevas generaciones de clavadistas. No estuvo involucrado, aunque sí estuvo como técnico o como entrenador de la selección de España antes de 2012, ¿se acuerdan ustedes? Siempre estaba o se aparecía en algún momento en los entrenamientos de los clavadistas jóvenes. Siempre estaba ahí con Mayín cuando estaba con Rommel Pacheco, por ejemplo, le decía, oye, Rommel, tienes que hacer esto, siempre con este carisma y con esta autoridad moral que le daba haber sido medallista olímpico. Es decir, nunca se desligó, si bien nunca estuvo directamente metido, ¿no? Tuvo sus momentos, pero siempre estuvo muy ligado a este medio y a esta familia clavadista. Vamos a despedir al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este lunes. Hay una foto de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde obviamente él llevaba la parte analítica, uno nada más como conductor, como ocurre con la gimnasia. Pero hacía tanto calor en Barcelona esa tarde de agosto de 1992 que Carlos se quitó la camiseta para seguir transmitiendo y era un deleite escuchar cómo sin estridencias narraba con un gran conocimiento, era muy explicativo, era muy sereno en su forma de narrar los clavados, era un agasajo escuchar la forma en que describía cada clavado, de tal manera que facilitaba la labor periodística en esos Juegos Olímpicos de Barcelona 92, porque se dedicó a ser comentarista y también a la política. Hace no mucho tiempo También le entró a la política en la delegación Benito Juárez, Carlos Girón. Sí, y mucho tiempo se dedicó, la mayoría de su vida, a la carrera de dentista, que era, Sí, odontólogo. era su licenciatura o su oficio,
y mucho tiempo alternando entre Puerto Vallarta y México. Decía él que iba a atender Vivía muchos estadounidenses que se Vivía muy a gusto en Puerto Vallarta, muy a gusto. Y bueno, complicaduras. paradójicamente, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de la Raza, muere. A esta institución a la que representó tanto tiempo como deportista, ahí muere. Y es donde Carlos adquiere Girón, la bacteria, ¿verdad? desafortunadamente, sí. La bacteria hospitalaria. Hoy a las 7 de la noche en Galloso de Félix Cuevas empezará el velorio de nuestro querido amigo Carlos Girón, 65 años de edad. 65 años. Y lo decías, muy jovial, con ninguna enfermedad previo a eso, y hay que recordarlo así, ¿no? Como un hombre que fue este engrane entre la Escuela Mexicana de Clavados y un hombre que siempre estuvo metido en la motivación, en el consejo, con los nuevos clavadistas. Lo explicas muy bien. ¿Te acordarás, Roberto, Sí, claro. de los Juegos Olímpicos del 80? Y que tan bien tratado fue Girón, como muchos otros medallistas, ¿no? Por los distintos organismos del deporte en México, porque siempre está esa cuestión de que son injustamente tratados, antes, durante y después, ¿no? Muy cierto. Tuvo su beca como medallista olímpico, esta beca vitalicia. Creo que le ayudaba mucho el carisma, ¿no? Esta parte del buen trato, pero tampoco fue reconocido más allá. Tenemos tan pocos medallistas olímpicos, Roberto, que tienes razón, que tal vez podríamos hacer algo más por ellos, ¿no? Son muy pocos. Sí, hubo un grito en la alberca, pero no de la competencia de clavados, sino que había una competencia de natación. Se alcanza a escuchar el grito que aparentemente desconcentra al ruso, y por eso sus entrenadores apelan la repetición del clavado, los jueces aceptan. Viene la perfección del clavado de Portnov y la medalla que estaba ya en las manos del mexicano le es arrancada en una de las grandes tragedias deportivas, digamos, de casualmente México estando en casa el ruso, ¿verdad? Así es. Casualmente jugando de local, pero bueno. Pero no es un episodio que le haya amargado la vida. No, es que eso es lo que más destacaría de Carlos. Sí, Carlos tuvo siempre una entereza para aceptar las Un cosas. recuerdo como muy verían. cariñoso para él. Gracias. Abrazo hasta el cielo. Héctor Ciro.